¿Qué es el victimismo? Victimismo es un patrón de comportamientos en los que la persona adopta un rol constante de víctima. Entonces, dice Eric Fromm, el victimismo es la filosofía de quienes temen tomar las riendas de su vida. Y en el victimismo se sostiene una actitud pasiva y evitativa ante los problemas. Además, la persona con victimismo culpa a los demás de todo lo malo que les sucede. ¿Cómo es que dice Luis Miguel? No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia. Pero la gente culpa a todo lo demás, ¿verdad? Culpa a los papás, culpa a la crianza, culpa al gobierno, culpa a la pandemia, culpa, bueno, a todo lo culpa, ¿verdad? Pero la característica de una persona con victimismo es que no se hace responsable y por lo tanto, si no quiere hacerse responsable, pues el responsable es otro, ¿verdad? Y ese otro son los demás. Además, hay una constante necesidad de que la gente conozca su sufrimiento, sea este realmente grave o simplemente una exageración de un daño menor. Y por si fuera poco, algo que es característico del victimismo es no comprometerse a realizar algunas tareas. E incluye elitismo moral. ¿Saben qué es elitismo moral? Bueno, porque obviamente si los demás son culpables, entonces yo estoy asumiendo una posición de juez. Entonces se acusa a los demás de ser personas incorrectas, injustas, egoístas, inmorales, viéndose a sí mismas como superiores a ellas y tratando de controlarlas mediante quejas y reproches a su conducta. Vamos a borrar por acá y las líneas. Muy bien. Entonces, ¿qué incluye el victimismo? Constante rumiación. ¿Alguien sabe lo que es la palabra rumiación? ¿En psicología? Bueno, en psicología o su definición normal. Vamos a escuchar a Ángel. ¿Qué dice Ángel? El rumear es estar masticando mucho las ideas, Eso, estar profundizando, piensa y piensa y piensa. correcto. Gracias. Entonces, la persona con victimismo también tiene un proceso de constante rumiación, ¿verdad? Lo que hacen las vacas con el pasto. Lo mastican, lo mandan a un estómago, lo regresan a la boca, lo mandan al otro estómago, ahí están. Dele y dele, bueno, en psicología eso se hace con los pensamientos. La persona está piense y piense y piense y piense. Ahora, ¿qué es lo que está pensando la persona con victimismo? Victimización en el pasado. ¿Qué problema? Lo que la persona requiere es actualizar sus sistemas de creencias. Los que tienen computadoras, ¿verdad? Ya ven que en las computadoras es que el Windows 10, que el Windows 11, que la actualización de acá. Bueno, nosotros también necesitamos en nuestra cabeza una actualización de los sistemas de creencias. Y los sistemas de creencias rigen muchísimos, sino que todo aspecto de nuestra vida. Entonces, una persona puede adoptar un sistema de creencia victimista. Eso fue lo que aprendió, eso le está funcionando muy bien, le da algunos beneficios, pero bueno, ahora hay que hacerle una actualización al sistema para que deje el rol de victimista. A lo mejor la persona con victimización
ha desarrollado indefensión aprendida. ¿Qué es indefensión aprendida? Muchas personas que atiendo tienen ese problema. Un estado psicológico que se manifiesta cuando una persona comienza a sentir que es incapaz de modificar alguna situación, comportamiento o estado mediante sus conductas. Es decir, que nuestra conducta o actos no influyen en el resultado obtenido. O diciéndolo de otra manera, ¿para qué me voy a esforzar por cambiar si de todas maneras no puedo cambiarlo? Y no estamos hablando de detalles que no estén en nuestro control, sino que a lo mejor algunas situaciones yo pasé en mi niñez, en mi juventud, donde me afronté algunas condiciones que no pude cambiar y ahora creo que toda la vida está condicionada a ser así. Ya mejor ni intentarlo porque no lo puedo cambiar. Entonces, también esto puede ir de fondo de la victimización. ¿Han escuchado la historia del elefante encadenado? Bueno, si ustedes prestan atención en los elefantes que hay en los circos, a veces son unos animalotes enormes, amarrados con una cadena y a una estaca, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿cómo puede ser posible que un elefante que es capaz de tirar a un árbol de tajo, hasta de raíz, no se pueda soltar de una estaquita de pocos centímetros clavada en el suelo, ¿verdad? Lo que ocurrió con el elefantito es que de niño hacía algunos intentos por librarse de esa cadena y esa estaca, pero como estaba tan chiquito, no lo lograba. Y lamentablemente, como los elefantes tienen muy buena memoria, en la medida que ese elefantito iba creciendo, iba recordando todas las veces que no logró soltarse, hasta que se lo tomó muy en serio. Y ahora de adulto ni siquiera lo vuelve a intentar, porque como ya le quedó grabado en su memoria el que no funciona intentarlo. Entonces lo mismo ocurre en el ser humano. Antes lo intentamos, hace 10 años lo intentamos, hace 5 años lo intentamos, no se dio. Y ahora yo creo que así es toda la vida. ¿Para qué seguir intentándolo? Eso se llama en psicología indefensión aprendida. Y parte ahora de la era del ego es mucho del yo, mi, me, conmigo, donde, por ejemplo, Ana es una mujer con 2 hijos que se queja de que su esposo nunca está en casa, sino que está solo trabajando. ¿A favor de quiénes están ustedes, de Ana o de su esposo? Bueno, no los estoy animando a tomar partido, ¿verdad? Pero a veces nada más basta que leamos algún texto y decimos, pobrecita Ana, ¿verdad? Su esposo nunca está en casa. Entonces Ana va donde un consejero que le dice a Ana, busca tu propia felicidad. Incluso si eso significa poner fin al matrimonio. Y entonces, ¿qué podría pasar por la mente de la cabecita de Ana? ¿Satisface este matrimonio mis necesidades? ¿Me da el amor que yo merezco? ¿Sería yo más feliz con otra persona? ¿Y qué se esconde detrás de todo ese texto? ¿Qué notan ustedes que hay detrás de ese texto? ¿Vale? Egoísmo. Correcto. Entonces, ¿notan? ¿Qué les parece si subrayamos las palabras que tienen que ver con el ego? Mis necesidades, me da el amor que yo merezco. ¿Sería yo más feliz con otra persona? Vimos en la era del ego, la gente piensa mucho nada más en sí mismo. Pero también vimos en la era de la autoayuda
donde todo lo que ocurre en la vida es, dicen algunos libros, es resultado de tus pensamientos. Qué enorme mentira. Nada más basta cambiar mi forma de pensar y ya todo surge de manera maravillosa. Bueno, no es tan automático eso. Ejemplo, si nací en un país que estalla en guerra o desarrollo una enfermedad crónica, ¿tienen culpa mis pensamientos? Mejor como decía Hipócrates, ¿no? La enfermedad se debe a la alimentación, al ambiente y a los pensamientos. Es un conjunto de muchas cosas. Pero que los pensamientos sean la causa de todo, no, no lo son. Pero lamentablemente en esta era de la autoayuda, en algunos casos los libros de autoayuda, ojo, contribuyen a empeorar los problemas psicológicos o incluso a crearlos. ¿Sabían ustedes eso? ¿Conocen un caso así? ¿Qué dicen ustedes? Los libros de autoayuda contribuyen a empeorar los problemas psicológicos o incluso a crearlos. ¿Qué tan cierto será esto? ¿Qué opinan? ¿Qué dice Paola? Ay, buenas noches. Yo creo que sí, que contribuyen notoriamente a las dos cosas, a crearlos y también a empeorar, digamos, lo que uno siente. Mm, claro que sí. Ahora, ¿qué ideas de los libros de autoayuda pueden estar contribuyendo a que aparezcan más problemas mentales? ¿Qué dicen ustedes? ¿Usted mismo, mi hermana? Lo que pasa es que estoy con el celular, se me rompió la compu. ¿Se me escucha o no? Ya te escuchamos. Ya no. Ahora te vemos, pero no te escuchamos. Ay, va de nuevo. Dale clic, porfis. Ahora sí. Yo creo que todo lo que tenga que ver con las partes sentimentales, emociones, todo eso, justamente todo eso es lo que ayuda a ir para atrás, ¿no? Bueno, sí, sí hay que tener cuidado, mucho cuidado con ello. Están apareciendo también muchas terapias que no tienen fundamento científico. Y además, pues qué fácil es llegar y escribir un libro, ¿verdad? Basado en lo que abunda en Internet, sin ningún fundamento científico, y ya hacer creer que esa es la manera de resolver los problemas. Entonces, hay libros de autoayuda que invalidan emociones, donde tal emoción no es buena, hay que quitarla, hay que reemplazarla por esta otra, ¿verdad? Y hay que vivir muchos días sin poder expresar, sentir esa emoción, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Y regresando al tema del victimismo, ¿verdad? ¿Cómo se sana el victimismo? Bueno, les había mandado esa imagen ahí en el grupito donde están ustedes de WhatsApp, ¿verdad? Cada vez que he peleado contra la realidad me ha ganado por un knockout, ¿verdad? Ahí faltó la K de knock, ¿verdad? Pero no importa, se entiende. Knockout. Muchos de los problemas en el área de la salud mental tienen que ver precisamente con esto. No acepto la realidad. Y quiero construir una realidad diferente. Pero no es que los esté animando a ser conformistas. No es que los esté animando, como decía antes, a que vivan en la indefensión aprendida. Pero es que a veces hay que entender que la vida no nos da todo lo que nosotros queremos. Yo utilizo mucha expresión, utilizo mucho esa expresión, ¿verdad? La vida no te da lo que quieres todo el tiempo. Simplemente la vida es lo que es. Esta vida no es así. Siempre hay algo en la vida que no nos gusta. Entonces, yo pongo el ejemplo. El joven que cuando estaba jovencito, el hombre que cuando estaba jovencito quería casarse. Entonces,
Estaba triste porque no encontraba pareja. Pero encuentra pareja. Entonces le llega la euforia del inicio del matrimonio. Pero luego se da cuenta de que llegan las enfermedades o los problemas económicos. Entonces ahora está triste porque tiene problemas económicos. Logra resolverlos. Sigue trabajando. Y un día lo despiden. Ahora está triste porque no tiene trabajo. Pero entonces encuentra trabajo. Pero ahora está triste porque no tiene tiempo. Y entonces ahora lo deja la mujer. Está triste porque ya no tiene su mujer. Entonces, si nosotros queremos buscarle a la vida situaciones para estar tristes, la vida siempre nos las va a dar. Siempre va a haber algo que no esté bien. No estoy diciendo que toda la vida sea así, ¿verdad? Como el caso de este ejemplo. Pero ciertamente tenemos que aprender a ser felices sin que seamos víctimas de las circunstancias. Podemos ser felices independientemente de las circunstancias, porque si no, entonces la vida de nosotros, la vida emocional de nosotros, si no sería como el clima, ¿verdad? Si el clima está bonito, me pongo feliz, si el clima está feo, me pongo triste, ¿verdad? Si me pasan cosas buenas, soy feliz, si me pasan cosas malas, soy triste. Entonces, ¿dónde está el control? Bueno, el control siempre lo pondría yo afuera y no habría manera entonces de que yo tenga el control de mis emociones y seguiré siendo víctima de las circunstancias. Entonces, no es necesario pelearse con la realidad. Ah, que quiero cambiar la realidad. No hay problema, podemos trabajar para cambiar algunas cosas. Pero mientras llega ese cambio, dejamos de pelearnos con lo que está presente. Y lo aceptamos tal y como es. Mientras vamos buscando soluciones, opciones, etcétera, ¿verdad? Para buscar la manera de estar un poquito mejor. Pero mientras, tranquilidad. Si no se puede hacer nada, como dice el dicho, si un problema tiene solución, ¿para qué te preocupes? Y si no tiene solución, ¿para qué te preocupes? Entonces, mucho de ello también tiene que ver con dejar la victimización. No hay que pelearse con la realidad. La solución del victimismo, como veníamos diciendo, si hay una solución que no me gusta, en lugar de enfocarme en cambiar esa situación, perdón, si hay una situación que no me gusta, en lugar de enfocarme en cambiar esa situación, más bien es, ¿qué clase de persona seré yo con respecto a esa situación? Ahí sí tengo el control. ¿Quién debo ser yo para hacerle frente a esto? Digo, ahí sí puedo tomar el volante, ahí sí puedo tomar el timón, ahí sí puedo dirigir a mejor situación. Yo asumo el control de lo que sí puedo llegar a ser, ¿verdad? Cambio yo, cambia la situación. También en lo que tiene que ver con el victimismo entra la manipulación. Manipular, ¿saben qué es manipular? Manejar una cosa o trabajar sobre ella con las manos o con algún instrumento. Bueno, manipular viene de manos. Entonces, el manipulador en psicología ve a la otra persona como un objeto. ¿Se puede negociar con manipuladores? Bueno, qué difícil es manipular, digo, es negociar, perdón, con alguien que te ve como una cosa, no como una persona. Entonces, el manipulador tiene esa característica. En psicología, el manipulador tiene el propósito de sembrar culpa o duda en la otra persona. ¿Se imaginan? Qué terrible sembrar en las personas culpas y dudas. Y obviamente, en el caso del manipulador, existe una víctima en el proceso de manipulación.
Hay un victimario, el que la causa, y una víctima. ¿Quiénes pueden ser manipuladores? Puede ser manipulador la pareja, el jefe, los hijos, el amigo, el familiar. Puede ser manipulador el vendedor, el anuncio de televisión, las empresas en red. ¿Por qué el vendedor? ¿Por qué el anuncio de televisión? ¿Y por qué las empresas en red o en multinivel pueden llegar a ser manipuladores? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, estamos viendo un anuncio de televisión, ¿verdad? Ahora vamos a escuchar a Paola. Adelante, Paola. Eh, yo creo que porque tienen acceso a poder llegar a más personas también. Entonces tienen ese poder, por decirlo de alguna manera, de llegar bueno, que uno de repente no tendría. Gracias, muy bien. Ale, ¿qué dice Ale? Ah, perdón, le di clic a otra persona. Ale, ahora sí. Porque el objetivo de las tres que mencionaste es obligarnos a adquirir el producto y hacernos sentir que nosotros tenemos la necesidad de tener ese producto, ¿no? Por ejemplo, pienso, ¿no? Ahora un anuncio en el televisor de un producto para el cabello. Si no tenés ese producto, tu pelo va a ser horrible, crespo, sin vida, sin brillo. Ay, no, me voy a comprar volando porque va a tener brillo mi cabello. Ellos quieren que nosotros compremos y que nosotros lo veamos como una necesidad. Están manipulándonos, después vamos, nos compramos y es cualquier cosa, nuestro pelo un desastre. Pero ya compramos. Gracias, Ale. ¿Qué dice Laura? Bueno, igual que un vendedor. Por ejemplo, me pasó hace poco, ¿no? Que fui a averiguar por algo, ¿viste? Entonces me explicaba todo, todo lo que funcionaba, todos los chiches, entonces el punto del precio, y me dijo, no, digo, para mí es muy caro, así que no lo voy a llevar. Mira, dice, trata de llevarlo ese porque ahora de cada unos meses aumenta, así que me quería manipular de comprarlo ahora, porque más adelante iba a ser más caro. Entonces le dije, no, digo, yo no lo voy a llevar, digo, porque más adelante, de acá a un año, va a bajar bastante. Le digo, va a subir mi sueldo. Así que bueno, se quedó con el deseo de, bueno, vi ahí que él tenía en su mano de manipularme a mí de comprarlo. De todas formas, ¿no? Le hacía de ver de que si no lo compraba, después no lo iba a poder comprar. Correcto. Vamos a escuchar a Josmar. ¿Qué dice Josmar? Nosotros no debemos ser manipulados. Tenemos que tomar nuestras propias decisiones y prepararnos para las consecuencias adversas. Gracias. Gracias, Josmar. Entonces, en esos puntos que ustedes han mencionado muy válidos, bueno, sí, precisamente el vendedor lo que hace es que nos hace creer que hay una promoción, que se nos está acabando, o el anuncio de televisión que si llama en los próximos minutos y es de las primeras personas que lo obtienen, recibirá adicionalmente. Entonces, te ponen en esa competición y las empresas en red o en multinivel, que en ocasiones ofrecen suplementos, productos nutricionales, lo que sea, ¿verdad? Que ofrezcan, porque hay muchas cosas que se venden en red, diciendo que como no pagan publicidad, se han enfocado en un comercio de boca en boca para que lo que antes se invertía en publicidad ahora se lo den a la persona que lo recomienda en comisiones. Entonces puede ganarse viajes, puede ganarse buenos cheques, buenos dólares, buenos pesos, ¿verdad? Pero muy a menudo estas empresas ven a las personas como objetos, no como personas, como un objeto en el cual van a lograr algo.
Y muchos hermanos han terminado más endeudados con ese tipo de negocios. En lugar de hacerse millonarios, como muy a menudo ofrecen estas empresas, más bien terminan más endeudados. Entonces, hay manipulación psicológica en este tipo de, pues, herramientas, ¿verdad? También el chantaje, ¿verdad? ¿Qué es un chantajista emocional? Bueno, la base de un chantajista emocional, más que maldad, se esconde debilidad e inseguridad ante la libertad de actuación de las personas que quieren. Suele tener un carácter posesivo y actuar de manera que parezca una víctima, cuando los demás no responden según sus exigencias, generando así sentimientos de culpa. Notan que detrás de todo ello siempre está poner la culpa en los hombros de las otras personas. Y aquí también podemos definir lo que es ser víctima, ¿verdad? Porque ser víctima tiene un contexto muy amplio, donde la persona se ve afectada por un sufrimiento externo del que la persona afectada carece de control. Así que se puede decir, como se ve en la imagen, yo fui víctima de un accidente. Pero en lo que tiene que ver con el victimismo, en la psicología señala a aquellas personas que tienen un rasgo de personalidad en la cual una persona tiende a reconocerse o a considerarse la víctima ante las situaciones negativas de los demás. Ese es victimismo. Es una conducta aprendida, es la expresión porque la expresión de dolor y sufrimiento atraen la atención de otros. ¿Funciona el victimismo? ¿Qué dicen ustedes? Ya estoy viendo sus caritas, sus cabecitas. ¿Qué dice Ale? ¿Funciona el victimismo? Sí, a muchos sí. Yo creo que a todos les sirve. Sí, obvio. Yo creo que a todos. Vamos a ver por qué. Es decir, si el victimismo no funcionara, ¿verdad? No habrían jugadores, entre comillas, profesionales en el fútbol profesional, tirándose y revolcándose y haciendo un montón de cosas. Aunque le saquen la tarjeta, pues ¿qué ganan? ¿Ganan algo o no ganan nada? ¿Qué dice? Vamos a ver. Gina, ¿quieres comentar? Ya te vi tu manita. En el caso de la selección mexicana, recuerdo que ganaban penaltis o fuera de lugar o que saque de banda o algo así. Ahí está, para que vean que las mujeres también saben muy bien de fútbol, ¿eh? Ahí está. Entonces, resulta que... Ah, bueno, Paola, ¿quieres comentar? No, no, está bien, lo mismo, ganan tiempo y llaman la Eso. atención, obviamente. Muy bien. Neymar, no, mira, Neymar, ahí está. Eso. Entonces, sí, entonces, realmente el victimismo funciona. O sea, algo gana la persona. O sea, mínimo capta la atención de otros, gana tiempo, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí, sí funciona y si no funcionara, pues no lo harían, ¿verdad? Porque el cerebro es muy inteligente. Si funciona, lo repito. Lamentablemente es el tipo de conducta de esas personas, ¿verdad? Y el victimario, que es el que provoca esto, ¿verdad? Es aquel que por su accionar convierte a otro ser vivo en víctima. Es decir, alguien que sufre algún tipo de daño por culpa de otro sujeto o de una situación. Las ideas de victimario y víctima, por lo tanto, funcionan por oposición. Uno la causa, otro lo recibe. ¿Qué características tienen esas personas? Bueno, se lamentan constantemente. Emiten quejas en todo momento. Por todo lo que les sucede y con frecuencia no hacen nada por cambiar la situación. ¿Conocen personas así?
Porque el problema no está en ser escuchados. Ah, perdón, Gina, ¿quieres comentar? Vamos a ver. Sí, tengo una pregunta. Aquí ¿se quejan de todo y por todo o nada más se quejan en todo momento? Bueno, emiten quejas en todo momento por todo lo que les sucede. Y además de eso, no hacen nada por cambiar la situación. Son esos 3 puntos, ¿verdad? Porque no es un asunto de que deseo ser escuchado porque estoy teniendo un bache en la vida o estoy teniendo un problema, ¿verdad? Sino que ya es una costumbre y que en lugar de buscar la manera de hacer algo, no hacen nada. Vamos a escuchar a Laura. Sí, de hecho, conozco una persona que tiene miles de problemas, que lo busca, lo piensa y ya lo tiene. Y no hace nada por decir, bueno, hoy no hago esto, pero no, todos los problemas los tiene ella, incluso todas las enfermedades la tiene ella. Entonces, como eh, lamentablemente me alejo porque no es bueno, porque es todo negativo. Es una persona que vive enferma y vos la ves después sola y anda re bien, fantástica. Le duele todo el cuerpo, cuando vos estás cerca tuyo le duele todo hasta el pelito, pero después muestra que tampoco no hace cambio, porque le he sugerido, por ejemplo, no hacer fuerza, ya que le duele tanto, pero no. Entonces, esas personas yo me alejo. Ok, muy bien, muchas gracias. Paola. Muchas gracias. Yo quería hacer una consulta en cuanto a lo que es el víctima, la persona víctima. Eh, ¿Cómo algo así puntual, ¿no? Intrafamiliar, y yo no entendí cómo esa persona pudo llegar a manipular a una persona que estuvo siempre conmigo, que yo la reconocía como una igual, que yo entiendo que no tendría, no sé cómo explicarlo, a ver, para que me entiendan. Eh, a esta persona que es víctima, y un manipulador, bueno, hace lo que quiere con ella, ¿no? Esta persona, ¿no? La víctima, tuvo que haber sufrido algo antes y haber tenido un desequilibrio emocional, digamos, para caer en un manipulador. O si yo digo, no, yo estoy bien, estoy fuerte, no caería. Pues ¿Se entiende lo que estoy claro, diciendo? claro que hay detalles en la psicología que lo hacen ser a uno presa fácil de ese Ah, tipo de personalidades, ¿verdad? Por ejemplo, la herida de yo me abandono a mí mismo, ¿verdad? No me amo a mí mismo, la herida donde yo quiero estar en armonía con todo el mundo, con todo el cosmos, pero no logro poner límites, mis propias inseguridades, y muchos otros detalles de las personalidades lo pueden hacer uno víctima, la dependencia emocional. Entonces, hay muchos rasgos de las personalidades que lo pueden convertir a alguien víctima de un manipulador, ¿verdad? Hay situaciones diferentes que los pueden llevar a ser víctimas, ¿verdad? Claro que sí. ¿Escuchamos a Laura? Bueno, yo de hecho viví con mi ex esposo esa parte, ¿no? Cuando él se enteró mi niñez, lo que yo sufrí, después con el tiempo él fue manipulándome, haciéndome sentir culpable de todo sentido, hasta hacerme sentir la cosita más basura que puedes sentirse una persona. De hecho, al golpe también, ¿no? Era la responsable yo, y yo me sentía culpable porque yo provoqué para que me levantara la mano, yo provoqué para que hiciera esto, yo provoqué porque mis hijos, yo provoqué todo así. Y es horrible, pero después una vez que vos, que tuve coraje de decir, bueno, se terminó aquí, porque yo antes no era así, de que empecé a estudiar la Biblia fue así, con los testigos, a cambiar cierta actitud de mía, porque yo lo mío era
blanco o negro, no funciona, cada uno por su lado. Y Jehová me enseñaba otra cosa. Entonces, esta persona también estaba estudiando, llegó a ser testigo después, pero fue manipulador desde un principio y nunca me di cuenta. Ujú. Cuando uno explota y tomé la decisión de separarme, es la liberación, ¿no? ¿Cuál es la liberación? Es como hoy, la vez pasada decía Paola, ¿por qué las personas cuando se separan se sienten diferentes? ¿No? Cambian, se visten, se arreglan. Bueno, eso me pasó a mí. Cuando yo me separé, fue algo que un peso me saqué, o una piedra. No me sentí culpable. Entonces uno empezó a arreglarse, ¿no? Pero eso sí, adelante de las demás personas, siempre me sentí una mujer derecha, fría, como que no tuviera problemas. Pero dentro por mí, siempre fui destruida. Claro. Y es que hay otro detalle con el que yo platicaba en consulta en el día de hoy, que hay que tener mucho cuidado. Ojo, hay psicologías que sin llegar al trastorno, sin llegar al narcisismo, eh, tienen esta peculiaridad de que cuando conocen tu punto débil, ahí te dan. Es triste, ¿verdad? Porque es lo que yo le comentaba a una persona que atiendo. A veces uno conoce una persona que es noble, que es suave, que es una personalidad agradable, y pues en lugar uno de promover, ¿verdad? Ese tipo de personalidades, de fomentar que hayan más de esas personalidades, más bien hay gente que mira alguna fragilidad que encontró en una persona así, desde su suavidad, y donde encontró ahí una grietita, una herida, algo, ahí le da. Entonces, de ahí la importancia también de no mostrarnos tan frágiles con todas las personas. No estoy hablando de que cambiemos la personalidad de dejar de ser suaves. Podemos continuar siendo suaves, pero no podemos mostrar esa suavidad con todos, porque hay psicologías que están hechas para buscar el punto débil y ahí darle, ¿verdad? Y eso puede ocurrir también en lo que tiene que ver con la manipulación, ¿verdad? Ay, es que es tan noble, es tan servicial, es tan atento, ¿verdad? Y en lugar de promoverlo, en lugar de ayudar a la persona que siga haciendo ahí, no, pues permite entonces que salga un victimario, ¿verdad? En la personalidad de otro. Entonces, esas personas además suelen distorsionar la realidad e interpretar erróneamente tus palabras y actos, creyendo que siempre los ofendes o los ves inferiores a ti. Son pesimistas, exageran lo negativo y no ven nada positivo. Por lo general, exigen. Ojo, no es lo mismo pedir que exigir. Estas exigen, no piden ayuda ni favores, sino que exigen atención, soluciones, ayuda y se lamentan exageradamente si no cedes a sus exigencias. Culpan a otros sobre lo que les sucede y pueden amenazar o advertir que serán daño o que serás culpable de todo lo que les pase. Entonces ahora yo les pregunto, llega el novio y le dice a la novia, si me dejas me mato. Ejemplo, ¿no? ¿Qué debería hacer la novia? ¿Está buena la pregunta? ¿O está muy fácil? ¿Qué dice? No, a Paola no le pregunto porque ya vi su pantalla. ¿Qué dice Gina? Compartir esa parte porque yo lo viví. Este, pues lo que hace esta novia era dejarlo porque pues era un chantaje emocional. Entonces, pues es la mejor manera porque si no se va a seguir ahí haciendo codependiente de esa relación y no salen para ningún buen fin. Bueno. ¿Y luego? ¿Y luego qué más? Ahí faltó algo, ¿no?
Bueno, está bien, o sea, si una persona quiere chantajear, quiere hacerse de víctima, ¿verdad? Bueno, está bien, pues ni modo, no podemos ser títeres de las malas actitudes de otras personas, pero muy importante sería que si dice que se va a quitar la vida, pues mínimo contactarlo con un profesional o un responsable para que le dé la atención correspondiente. Así, inmediatamente lo contactas, ¿verdad? Para que sea otro el que lo atienda, ¿verdad? No, no queremos hacernos responsables de una posible situación, ¿verdad? Pero por supuesto no podemos cargar con eso, ¿verdad? Pero sí podemos, pues, dar un poco de ayuda para que la persona sea atendida. Eso es parte importante. Algunas frases de las personas con victimización. Lo que pasa es que nunca me entiendes. ¿Le suena? ¿Le suena? ¿Alguien por ahí le suena? Bueno, vamos con otra. Es que ya no me amas. ¿Otra? Tengo que hacer una escena para que me prestes atención. O un drama. Ah, entonces yo soy responsable de los dramas que hacen. Qué casualidad, ¿no? Es que ya deje de ver novelas y que entienda que no es necesario hacer berrinche ni drama, ¿verdad? 4. ¿Siempre te enojas conmigo? ¿Por nada? Ah, entonces el enojo sale solito. Una invalidación de lo que la persona está sintiendo, ¿verdad? 5. Esto es lo que tú me hiciste hacer. Ah, ahora yo soy responsable de lo que hacen otros. ¿Qué cosas? Y bueno, son algunas de las expresiones que forman parte del vocabulario de personas con actitudes victimarias. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer al hacer frente a ese tipo de conductas? Bueno, pues como ya vimos, la psicología es muy inteligente. Cuando la persona se da cuenta que funciona, va a provocar una repetición. Pero cuando yo no permito que eso me afecte, entonces la persona también lo va a entender, que ya no tiene esa capacidad, como dice la palabra, de actuar en mí como si yo fuera su objeto. Cuando yo ya le entiendo que no le debo seguir el juego y entiendo que no voy a continuar en la misma línea de lo que ya había experimentado, ¿verdad? Sino que pongo un alto, un basta. Entonces la persona también va a entender que ya el jueguito no funcionó más. Y va a tener que dejar esa estrategia. Cuando yo dejo claro que ya sus actitudes no me afectan, no por ello soy una mala persona, sino que sigo aplicando principios en la línea del respeto, del tratar a otros con dignidad, pero que no soy objeto de nadie, entonces esa persona lo va a entender y va a cambiar. Bueno, por supuesto, la ayuda profesional siempre va a ser útil, ¿verdad? Y bueno, ya para ir finalizando este taller, agradeciendo a los 35 participantes que decidieron acompañarnos a esta clase número 7 del curso de emociones, que son 12 clases. Decidí abrirlas para que pues pudieran beneficiarse de la información y también expresar algunos comentarios. Y bueno, quiero preguntarles alguna duda, comentario, pregunta, observación, todo oídos. ¿Alguien quiere comentar algo más? Mi estimado Josmar. Que parecido con la presión, a presión desequilibrada, ¿no? Que una persona manipuladora, vitimista, é similar à pressão que Satanás colocou contra seu servo Job. Gracias. Sí, claro que sí. Esto que comentó Josmar, en la clase número 3 del curso de emociones, ahí se explica, ¿verdad?
Cómo es el diablo, ¿verdad? El que le gusta sembrar en otros la culpa. Es tan peligroso esa actitud. Hago que otra persona se sienta culpable. Es horrible. Cuando una persona se siente culpable, activa la pulsión de muerte, según lo que decía Freud, ¿verdad? Nosotros podemos activar una pulsión de vida, una pulsión de muerte. Entonces la persona empieza a morirse por sentirse culpable, porque entonces se aplica en psicología la expresión: todo culpable va a pedirle un castigo a la vida, va a exigir una sentencia. Y si yo mismo me considero culpable, voy a exigirle a la vida que me traiga su sentencia. Eso es terrible, ¿verdad? Vivir con la carga excesiva de la culpa. La culpa tiene una función positiva en psicología. Es una emoción necesaria, pero quedarse a vivir en la culpa es una bronca. Es un problema grave, ¿verdad? Que puede activar la pulsión de muerte y me puede llevar a enfermedades muy graves y hasta efectivamente morir, ¿verdad? Gina. Sí, aquí por ejemplo comentaban acerca de la culpa y a veces uno es el peor verdugo de sí mismo. Entonces, en mí nace otra duda. Bueno, aquí lo que hace falta también es el autorreconocimiento y en algunos casos he oído eso de la fuerza de voluntad. Para mí me ha estado costando pues el alimentar esa fuerza de voluntad, primero para quitar o invalidar al que es victimario o al que yo sea víctima o me haga la víctima. Entonces, ¿cómo poder generar esa fuerza de voluntad o ese beneficio, ¿no? De querer salir de y tener esa facultad positiva para edificar y no caminar 2 pasos y retroceder 3 y no seguir avanzando. Ok, bueno, ahí sí estamos hablando de la voluntad, ¿correcto? Bueno, ahí me gusta mucho la frase que dice que el cerebro no olvida, sino que el cerebro reemplaza. ¿Qué quiere decir eso? A veces la única manera de que se quede grabado lo nuevo es que encuentre una motivación que realmente me apasione para lograr hacer los cambios. El problema es que las personas nos podemos llegar a acostumbrar a vivir sin pasión, nada más a sobrevivir. Entonces, recuperar la pasión por la vida, por mis proyectos, por mis metas, por los beneficios que obtengo tras hacer cambios. Y ahí donde hace, no sé si un mes o algo así, salió una información en la reunión entre semanas sobre la importancia de visualizar. Jehová visualizaba antes de crear. Entonces tenemos que desarrollar nuestra capacidad de visualización, de decir: puedo llegar a verme logrando mis metas, objetivos que sean razonables. Puedo vivir ese momento con intensa pasión, lo hago una meta que reemplaza mis miedos, reemplaza mi falta de voluntad, ¿verdad? Entonces también la capacidad de visualización es muy importante en esos casos. ¿En qué sentido el cerebro no olvida, sino que reemplaza? Reemplazo mis miedos por una pasión por la vida, por una emoción más fuerte que el miedo. Paola. Bien, muchas gracias. Dos cosas. A mí no me gusta, por ejemplo, la palabra culpa. De hecho, a mis hijas las crié con eso. La culpa, no sé por qué, pero la culpa para mí, la culpa es del diablo. Después somos responsables de todo, ¿no? Pero no sé si estará bien o mal, pero no me gusta. Y otra cosa, eh, digamos que yo me crié así, en eso, en ese entorno medio de manipulación, de hay muchos, bueno, muchos hermanos, y muy tóxico todo, digamos. Pero
llegó un momento que, claro, uno es grande, toma sus decisiones y yo decidí, llegó un momento que decidí, esto no lo quiero para mí, esto no es sano. Así que hablé bueno, por ejemplo, en este caso era mi madre, que, bueno, que no estaba bien, bueno, pila de cosas, que se le parecía esto o aquello. Y bueno, yo decidí que, bueno, ella hoy acepta seguir así, obviamente que tenemos trato como corresponde, pero no, yo no permito, pongo límites, eh, aprendí a poner límites. Antes era como, bueno, como que no pasaba nada, pero entendía que eso me afectaba. Que si uno permite que bueno, Jehová mismo nos enseña así también, ¿no? Y de hecho rodearnos con personas positivas, si no te absorben la energía, porque es una realidad, somos energía. Así que creo que el saber poner límites es fundamental, ¿no? Fundamental. Pero claro que no, muchas veces no es fácil, muchas veces necesitamos, bueno, por algo estamos todos acá, ¿no? O por lo menos yo en mi caso en esto me ha ayudado mucho. Así que bueno, un poco me parece que los límites la aceptación para mí es fundamental, aceptar esta es mi realidad, bueno, en base a esto, cómo me manejo y después, claro, si no, no salgo de ahí. Muy bien, gracias, Paola. Bueno, ¿qué pasa con la culpa? La culpa está dividida en el mundo de la psicología. Es decir, hay profesionales en el área de la salud que dicen la culpa es mala por completo. Hay que reemplazarla por responsabilidad. Yo no estoy de acuerdo con ello, porque en ese curso de emociones les explico, todas las emociones son instintivas y necesarias para la supervivencia, en la cual la emoción es una de ellas. Y la culpa tiene la función de, oye, hazme entender que hice algo mal, debo corregirlo. Ese pesar de, bueno, hice algo mal, hay que corregir. Pero el exceso de culpa, tal como lo dice muy bien la organización que de hace como 2 meses salió una revista hablando de, no de la culpa, sino del exceso de culpa. Esa es la emoción que provoca el instinto de muerte. Ya la persona se quedó a vivir ahí, porque de todas maneras todas las emociones son válidas. El problema es quedarse a vivir en una emoción y la persona se puede quedar a vivir en la felicidad, en la tristeza, en el miedo, en la culpa. Ya cuando hace su tienda, su casa y se queda a vivir ahí, es cuando empiezan los trastornos, es cuando empiezan los problemas, ¿verdad? Sin importar cuál emoción sea. Pero la culpa en esos talleres que doy, en todo el trabajo que hago en el área de salud mental, sí tiene una función necesaria, instintiva e importante para la supervivencia y beneficiosa en su debido grado, ¿verdad? Entonces, por ello es tan importante. Pero otro detalle es, como estábamos viendo acá, ponerle culpa a otras personas. Oh, qué grave es eso. Hacer que otras personas se sientan culpables por lo que han hecho o han dejado de hacer, simplemente porque yo tengo el capricho de que se sientan así. Qué triste. Qué triste, detrás de todo ello, pues sí, encontramos, puede haber masoquismo, puede haber manipulación, pueden haber muchas cosas detrás de esas conductas tan dañinas que pueden afectar a otros. ¿Alguien quiere comentar algo más? Y bueno, yo creo que pues les agradezco mucho a los, ¿qué? 34 participantes que nos quisieron acompañar, a los que pudieron expresar sus comentarios. Como les repito, decidí en esta ocasión hacer disponible la clase número 7 del curso de emociones de 6 meses, que es un curso de 12 clases, ¿verdad? Para que pues ustedes también pudieran beneficiarse de esta información. Muchas gracias por acompañarnos. Voy a dejar hasta aquí la grabación